Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de 271 Podcast. Mi nombre es René. Y el mío es Luis Kim. Y en esta ocasión les vamos a traer un capítulo todavía más aterrador que los otros. En esta ocasión vamos a hablar de entes que son muy dañinos para el ser humano, para nuestro espíritu, para nuestra alma, y que muy fácilmente se puede llegar a caer en sus garras. Hoy vamos a hablar de demonios. Vamos a hablar sobre este tema y todos sus peligros que conlleva. Muchas veces por ignorancia, por desconocimiento o simplemente porque no queremos creer, caemos en prácticas o en ciertos rituales que nos hacen más propensos a abrir ciertos portales para que estos, no solo demonios, sino larvas energéticas y seres del bajo astral, pues se nos peguen, ¿no? Entonces, este capítulo, pues si bien vamos a abordar historias, pero también pues de poco a poquito les vamos a ir dando uno que otro tipcito que esperemos que les ayude, pues, punto número 1, a prevenir este tipo de problemas o complicaciones. Y pues 2, si ya están metidos en algún problemita, pues que sepan cómo protegerse y a partir de este momento, pues empezar a cuidarse mejor, ¿no? Así es, René, y pues bueno, en esta ocasión te voy a traer el caso de, yo creo que es el exorcismo más famoso de España, que es de una chica que se llama Marta. Este exorcismo es el que ha sido documentado con mayor evidencia, ¿sabes? O sea, hubo hasta reporteros incluso ahí y hay unos videos que se los vamos a presentar que son muy, muy, muy fuertes y la verdad cuando los ves o escuchas siquiera el audio, no, sí te enchina la piel bien cañón. Digo, para toda la flota que le gusta tener evidencias científicas, digo, van a tener evidencias, a lo mejor no les van a convencer, no van a ser como que del todo de su agrado, pero pues bueno, para los que piden santo y seña, pues aquí está un caso bien documentado, ¿no? Así es, sí, este está muy documentado y el padre que realizó este exorcismo pues también es un padre muy famoso, exorcista y aparte escritor de un montón de libros que están súper fuertes, ¿no? En este caso, este sacerdote ya no trabaja haciendo exorcismos, ahorita nada más se dedica a escribir sobre todas sus experiencias de todos los demonios con los que tuvo que pelear, incluso él peleó con el mismísimo Satanás y con Lucifer. Ah, caray. Fíjate que esta chica, Marta, de la que te voy a hablar hoy, estuvo poseída por más de 40 demonios. Ese es un dato muy importante aquí. Okay. Su exorcismo duró 6 años, del 2002 al 2008. Toda una travesía. Y pues ya sabes que al principio pues nadie cree, incluso la iglesia misma no te cree, entonces tienes que andar buscando de aquí para allá hasta encontrar realmente una persona que te crea, aunque sea un profesional de la iglesia, ¿no? O un profesional de la espiritualidad. Para empezar, esta chica realmente no se llama Marta. Se le puso Marta para poder cubrir su identidad y que ella no sea juzgada por la sociedad. Porque imagínate llegar y con una persona que digan, oye, ella tuvo exorcismos, pues yo creo que iba a ser hasta difícil conseguir pareja, ¿no? Obviamente. Bueno, todo comienza un poquito antes del año 2021. Esta chica Marta estudiaba ciencias en una universidad de España. Entonces ella empezó a presentar dolores de cabeza. Estos dolores de cabeza eran muy fuertes y también se fueron como presentando dolores en el resto del cuerpo. Y estos dolores eran tan fuertes que también empezó a gritar. Y entonces esos gritos ya a la mamá pues ya no le parecían nada normal, ¿no? Entonces la llevó al hospital. En el hospital estuvo en terapia, bueno, no en terapia intensiva, pero estuvo hospitalizada durante 12 días en donde le hicieron 1 millón de exámenes y pues todo salió bien. Ella estaba totalmente sana en su cuerpo, ¿no? No tenía absolutamente nada malo. Y de ahí cuando la dan de alta, durante unos días como que todo se apaciguó, todo estuvo bien en su casa. Llevaban una vida, podría decirse, normal y de repente empezaron a pasar otras situaciones menos agradables. ¿Cómo que, Luisito? La mamá de Marta empezó a descubrir unos ruidos extraños en su casa. Ok. Eran unos sonidos que no podía describir, no podía identificar qué eran, y aparte de estos sonidos se escuchaba como si algo crujiera.
ya sabes, como si crujiera la madera, como si crujiera alguna cosa, pero tampoco podía identificar en dónde estaba el sonido, cuál era la procedencia de ese sonido, ¿no? Y entonces era la mamá quien escuchaba estos sonidos. Así es, y bueno, después de estos sucesos, Ujú. la madre de Marta acostumbraba a rezar diario. Eso era algo que hacía ya por religión, ¿no? Era como su deporte, rezar todos los días. Entonces, cuando ella rezaba, se daba cuenta de que Marta sentía una aversión muy grande por todo lo que tuviera que ver con la religión, con crucifijos, con rosarios. Incluso cuando la mamá de Marta estaba rezando, Marta se le quedaba viendo y se le quedaba viendo con una mirada así de odio o de ya cállate, ¿no? Y pues esto era muy fuerte. Entonces a la señora le empezó a hacer como un clic así de qué es lo que está pasando, por qué está sucediendo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿estas miradas eran así cada vez más desafiantes o qué? Cada vez las miradas eran más desafiantes y empezaban a presentarse pues otras cosas también. Haz de cuenta que en este punto esos dolores que tenía Marta empezaron a aumentar aún más, ¿no? Cuando la mamá de Marta dice esto no es nada que tenga que ver con la salud, es cuando estaban sentadas en la sala de su casa, Marta estaba en un sillón y la señora empezó a rezar. Y en un momento en el que empezó a rezar, Marta se le quedó viendo, con odio, con desprecio, y de repente Marta se vio así como con unos ojos de terror, como si algo estuviera ahí presente, ¿sabes? Ujú, ujú. Y en ese momento en que Marta se veía aterrorizada, de repente empezó a sacudir la cabeza. Y luego le empezó a sacudir de una forma muy violenta. Como si se estuviera... ¿Has visto a las personas que son cajitas cómo se convierten cuando se les está metiendo un espíritu? ¿Cómo hacen el trance? Sí. Que empiezan a temblar. Yo me imagino que es algo similar a esto. Entonces Marta empieza a mover la cabeza y de repente, ¡pum!, se va para atrás Ujú. y se queda con los ojos en blanco. En ese momento que se queda con los ojos en blanco, el sillón donde ella estaba sentada se empieza a levantar del suelo. Empieza a levitar. Comenta la mamá de Marta que se levantó durante unos 20 centímetros y ahí fue en donde dijo, no, pues esto ya tengo que buscarle por otro lado porque no va por la salud, ¿no? El problema va a ser encontrar a alguien que crea y que quiera ayudar Sí, claro. a este padecimiento de Marta, ¿no? Y con lo complicado que es esto, porque pues ya habíamos dicho que no nada más es de llegar y decir, oye, pues mi hijo o mi hija tiene este problema, ayúdenle, ¿no? Sino que hay que pasar por una serie como de exámenes y de pruebas o candados para que incluso la misma iglesia te crea y diga, ah, bueno, pues si eres candidato a ayuda más profunda, ¿no? Exactamente, pero no siempre. Fíjate que voy a hacer un ligero paréntesis aquí. Ujú. Y yo he escuchado o escuché alguna vez a... No me acuerdo, pero creo que fue en un programa en donde un sacerdote que es exorcista y un exorcista muy reconocido dice que la mayor parte de los sacerdotes te dicen que no es nada y te mandan con un psiquiatra porque tienen miedo a enfrentarse con el maligno, ¿no? Sí, O sea, claro. no todos tienen esa capacidad. Y déjate la capacidad o el conocimiento, no todos tienen la valentía Ujú. de poder hacerlo, ¿no? Sí. Y este fue el caso de Marta y de su madre. O sea, lo primero que hicieron fue ir a la iglesia de ahí de su barrio, por así decirlo, y el sacerdote les dijo, ¿sabes qué? Que tú lo que necesitas es irte al psiquiatra o al psicólogo. Y le dio la orden a, por decirlo así, a su secretaria o a la persona que está antes de él, Ujú. de que por favor no pudiera, o sea, no le volvieran a permitir la entrada a esas personas para volver a molestarlo con eso, ¿no? Ah, caray. Pero bueno, Ok. la mamá de Marta hizo caso. Y cuando la llevó con el psiquiatra, pues pasó lo mismo que la vez que estuvo internada 12 días. No tenía absolutamente nada. Marta estaba bien de sus facultades mentales. Ujú. En sí, simplemente eran los dolores que no se le atribuían a ninguna razón específica. Así es. Fíjate que entonces regresaron del psiquiatra y ya con los papeles del psiquiatra de que mira, ¿sabes qué? Mi hija no tiene ningún problema psicológico. Ujú. Fue a ver a más sacerdotes, pero solamente obtuvo rechazo también de su parte. O sea, como que no, estás mal. Incluso le llegaron a decir que tenía esquizofrenia, que la volvieran a checar. Pero bueno, para esto ya la mamá de Marta ya tenía el antecedente de que levitó y obviamente pues no es algo normal que una persona levite. Y después de que empezó a levitar, o sea, ya días después de eso, ya cuando recibió todavía más negativas por parte de la iglesia, Ajá. empezó a sufrir de contorsiones. Pero unas contorsiones que, por lo que investigué, eran
totalmente anormales. Deformaciones, sí, ¿no? sí, sí, horribles, y cuando se contorsionaba también crujían sus huesos, ¿no? Ha de ser como esas películas de exorcismos que ves en donde las personas escalan la pared y se empiezan a retorcer ahí. Sí, sí, sí. No, yo siento que ver algo así, y más en un familiar tuyo, querido, debe de ser totalmente catastrófico y te debe de dar, no sé, en lo más profundo de tu corazón, una herida gigante, ¿no? Pues es choqueante porque es así de por sí, cuando no mueves tu cuerpo y haces una cierta posición o movimiento, truenas. Ahora llevar al cuerpo más allá de sus límites naturales, pues obviamente tiene que haber un crujido y un tronadero, no solo de huesos, sino de tendones y ligamentos que están ahí duros, ¿no? Así es. Entonces, imagínate todo, vivir todo esto, yo creo que sí debe de ser algo totalmente traumático para las dos, ¿no? Obviamente, no manches. Bueno, después de que Marta fue yendo a peor, decidieron ir otra vez a la iglesia, a una iglesia cerca de su barrio, pero en esta ocasión no estaba el sacerdote que siempre estaba, sino estaba un sacerdote que ya era de avanzada edad. Entonces el sacerdote les dijo que pasaran y se fueron en donde está el altar de la iglesia, se sentaron allí en una banca, y cuando Marta volteó a ver el crucifijo, empezó a gritar de una manera tan desgarradora y se empezó a contorsionar ahí. Y lo que le llamó la atención al padre, y que el padre dijo, no, esto sí es real, fue que de la garganta de Marta salía una voz gutural, una voz doble, y después esa voz se convirtió como en el rugido de un animal, pero súper fuerte. El padre refiere que es el sonido más aterrador que él pudo presenciar en toda su vida. Okay. Entonces, el padre les cree, el padre se comunica con el Vaticano, y el Vaticano manda a un exorcista. Este exorcista era joven, y por fin ahora Marta y su madre empiezan a encontrar ayuda. ¿Tienes idea de cómo fue este proceso o este acercamiento? Nada más así, ya nada más con el visto bueno de este segundo padre, ¿o tuvieron que mandar todavía más evidencias? No, pues es que hay algo bien cañón acá, porque sí, el Vaticano mandó al exorcista, que te digo que era un exorcista joven, yo supongo que no tenía mucha experiencia, y empezaron con las sesiones de exorcismo, pero por la fuerza de la entidad que estaba poseyendo a Marta, este sacerdote empezó a enfermar y cada vez iba peor, y decidió entonces dejar de lado el exorcismo, y entonces otra vez se quedaron sin ayuda. Dejaron a la deriva a Marta y a su mamá. Se quedaron sin ayuda. Durante este tiempo, ellas trataban de hacer una vida normal, mantuvieron esta situación en secreto, no se lo comunicaron ni a amigos ni a familia. Porque precisamente por lo que te comentaba hace rato, que el hecho de que tú padezcas estas cosas, o bien te van a tirar de loco, o bien la gente no se va a acercar a ti por temor a que puedas contagiar, ¿no? Porque se supone que también si tú eres de una mente débil o un espíritu débil, sí, el demonio se te puede pasar a ti, ¿no? Sí, vaya, pues es que vives como con un cierto estigma, como si tuvieras una enfermedad de transmisión de esas sexuales que ya nada más porque digas que la tienes, ya pues todo el mundo te ve raro y te empiezan a estigmatizar. Ahora imagínate que espiritual, energéticamente digan, no, pues ella trae algo acá adentro, pues tantito peor, ¿no? Claro. Te relegan socialmente de muchas cosas. Claro, es horrible cómo a veces nos incluimos todos, ¿no? Como somos como sociedad, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, yo siento que todos merecemos una oportunidad para que nos crean cuando tenemos alguna situación. Y más si ven que la gente está desesperada y que van llorando pidiendo ayuda. O sea, si dices, oye, ¿qué onda, no? Pero fíjate, Luisito, que muchas veces no, o sea, uno se porta gacho, no porque sea precisamente malo o cruel, sino que muchas veces por miedo y por desconocimiento al tener, por ejemplo, problemas así que te súper sobrepasan, y más si no has tenido nunca ninguna preparación o acercamiento espiritual, que todo esto es completamente abrumador, pues uno tiende a ser un poquito gacho y cerrar la puerta simplemente porque dices, no quiero problemas, o sea, no conozco de esto, entonces hasta pues no, aquí, pero ¿no? mínimo haces un poquito ahí llamando un contacto que tengas que sepa de esto, no sé, refiriendo. Soluciones hay siempre, eso estaría ¿no? chido, la neta. Pero pues para eso mismo son estos programas, estos podcasts, claro, para que la gente pues empiece a encontrar de que realmente sí hay una lucecita, a pesar de que estén viendo la noche más oscura en su vida, ¿no? Así es. Pues fíjate, René, que después de que este sacerdote enfermó, pues siguieron buscando. Subieron
negativas de nuevo, pero llegó el día en que encontraron al padre Antonio Fortea. Ok. El padre Antonio Fortea les hizo una entrevista y después de hacer un montón de pruebas, como tú dijiste, entonces él concluyó que sí era un exorcismo real. Entonces dio parte al Vaticano y obtuvo el permiso para poder empezar a realizar este exorcismo. Antes de contactar al padre Fortea, ellas pudieron tener contacto con el padre Amort. Este padre se hizo muy famoso apenas por una película que salió que se llama El exorcista del Papa. Ok. Bueno, pero el padre Amort les dijo que no era necesario que viajaran hasta Roma, porque él es de Roma, para practicar el exorcismo, que tenían que buscar a alguien en España, porque no podían estar viajando porque no sabían cuántas sesiones les iba a tomar. O sea, imagínate, el de Marta duró 6 años. Sí, sí, sí. Entonces imagínate, si ellas vivían en España, tenían que viajar a Italia no sé cada cuánto para hacer una sesión, pues iba a estar imposible. Entonces la recomendación fue consigan un padre y así lo hicieron y por fin, ahora sí, el padre Fortea es el padre encargado de todos los rituales de exorcismo practicados a Marta, del 2002 al 2008. Okay. La primera sesión de exorcismo se hizo el 23 de marzo del 2002 y inició en la diócesis donde estaba el padre. Él era encargado de la diócesis de Alcalá de Henares y entonces cada semana tenían que viajar a esa diócesis para practicarle una sesión de exorcismo. Para la primera sesión de exorcismo, el padre requirió de 4 personas extra, aparte de la mamá y de él, bueno, y obviamente de Marta, para que estas personas pudieran sostener a Marta, porque el padre pues no sabía a qué se enfrentaba, entonces tenía que estar como tener precaución para poder llevar a cabo el ritual. Oye, Luisito, y hablas de una primera sesión, segunda sesión. ¿Tienes una idea de en qué consiste una sesión de exorcismo? O al menos ese primer acercamiento, ¿en qué consiste? Pues sí, primero el padre lo que tiene que hacer es investigar el nombre del demonio. Se supone que cuando tú sabes el nombre de la entidad que está poseyendo a la persona, es cuando ya puedes retirarla. Pero a veces, aunque sepas el nombre de la entidad, te va a costar mucho trabajo. Depende de la fuerza que tenga este demonio, del rango, porque también en el infierno, bueno, o los demonios tienen rangos, ¿no? Sí. Y hay demonios muy poderosos. Entonces, vaya, pero me refiero a que pues para la gente, los amigos aquí que desconocen absolutamente del tema, o sea, pues que nada más llega el padre y le dice, pues qué onda, ¿cuál es tu nombre? O empieza con algún ritualito, o tú sabes algo aquí al respecto. Sí, fíjate que hay unas palabras en latín que te voy a ser sincero, yo no las conozco, pero esas palabras en latín se supone que es como si le pusieras un chile al demonio y el demonio causa, o bueno, no causa, sino el demonio se presenta. O hay una señal que ellos ven y pueden decir, esto ya está raro, entonces aquí sí hay algo, ¿no? Ya. Sí. Por eso te digo que hicieron esta entrevista. O sea, les hizo una entrevista, él hizo varias pruebas y en estas pruebas él dijo, no, sí tiene algo. Y yo creo que aunque supiera las palabras en latín, pues muy difícilmente las vas a decir, ¿ah? Pues es que imagínate, ¿qué tal si yo las digo y en el momento que te las digo tú empiezas ahí a contorsionarte o algo? No, yo voy a salir corriendo y se queda esto incompleto. Más vale mejor así. Bueno, fíjate que después de esto empezaron con la primera sesión del exorcismo y en esta sesión el padre pudo lograr que el demonio dijera su nombre. Le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, no soy uno, somos 5. Entonces imagínate, 5 demonios en un solo cuerpo. Caray. Te voy a decir los nombres de los demonios. Eran Fausto, Perfidia, Azael, Zabulón, y el quinto jamás quiso decir el nombre, solamente develó a 4. Ok. ¿Vale? Aquí hay algo que está un poquito raro porque más adelante te voy a nombrar más demonios que se presentan, pero fíjate que está raro que algunos demonios tengan nombres de emociones, como está odio y está insomnio. Sí. Entonces yo traté de investigar un poquito más sobre esos demonios y no hay. También se supone que Zabulón no es un demonio que salga en la Biblia, es más conocido dentro del mundo del esoterismo y de las artes oscuras. Ajá. Entonces son demonios todavía que son desconocidos, igual para el padre no creo, pero para la religión católica que tú sepas de algún demonio así, no vienen sus nombres en la Biblia, ¿no? De hecho, o sea, este tema estaba bastante curioso y fíjate que lo estábamos hablando antes de empezar a grabar, de si hay alguna teoría o alguien tiene
alguna historia diferente respecto al origen de los demonios. Porque hay mitologías que refieren que en algún momento los que hoy son demonios fueron o estuvieron vivos en alguna época muy, muy, muy lejana. Y que al momento de ellos encarnar, digamos, un cierto pecado o una cierta emoción, la encarnan tanto o la viven tan intensamente esa emoción, que hay teorías que dicen que esas personas encarnan ese pecado porque lo viven tanto que ahora se alimentan de personas que tengan esta misma, digamos, debilidad, ¿no? Por ciertas emociones. Ya habíamos dicho en un capítulo anterior de que el cuerpo es adicto a las emociones que te generan ciertas... Placeres también, Exactamente, ¿no? o sea, ciertas hormonas que se producen cuando tú estás triste, cuando estás enojado. El cuerpo se alimenta de todo esto y energéticamente pues son estos... Probablemente estos demonios que estás diciendo, ¿no? Que tienen nombres de emociones. Claro. Bueno, continuando, fíjate que estos demonios también, como que cuando iba sacando a uno, iba entrando un demonio nuevo, este demonio le podía decir cosas que le molestaban al demonio anterior. Ok, Bueno, ajá. este sacerdote era pues ya un sacerdote con muchísima experiencia, era muy inteligente y él sabía ya cómo manipular a estos demonios para que les dijeran lo que le molestaba a cada uno. Entonces él así tener como documentado para futuros exorcismos que era, por decir, el arma más poderosa en contra de estas entidades. Ok, uno por uno se fueron delatando al otro. Sí, exacto, y ahorita te voy a decir lo que le molestaba a cada demonio, ¿no? Por decir, al demonio Azael, sí te lo nombré hace rato, ¿no? Creo que no. Habías dicho otro primero. No, es que era Azael, Perfidia, Fausto y Zabulón. Ok. ¿No? Ajá. Bueno, a Azael le molestaba mucho el sonido que hacía la mamá de Marta cuando besaba la cruz y se ponía a orar. Eso era lo que más le molestaba a Azael. A Zabulón le molestaba que el padre le obligaba a recitar versículos de la Biblia. Entonces, cuando esto pasaba, los tenía que recitar, los recitaba la voz del ente dentro del cuerpo de Marta, y Marta se retorcía como babosito con sal, yo creo, ¿no? O sea, sí. que era algo, fue muy traumático, y cuando estén viendo las imágenes se van a dar cuenta, porque el simple hecho de verdad, René, de escucharlo, ahorita te lo voy a poner para que lo escuches, te va a helar la sangre. No soy digno de que entres en mi casa. Estas cosas que no tienen explicación, pues sí, a cualquiera le ponen la piel bastante fría. Bueno, ya sabiendo lo que le molestaba a cada uno de estos demonios, pudo expulsar a todos menos a Zabulón. Zabulón va a ser el demonio que lo va a acompañar durante todo el exorcismo. Okay. Zabulón fue el que más se aferró a estar dentro del cuerpo de Marta, ¿no? No sé cuál haya sido el motivo de este demonio, pero en una de las sesiones de exorcismo confesó que él vio la luz, y cuando vio la luz se alejó. Eso está muy raro, y más adelante te voy a presentar unos escritos dentro de estas sesiones de exorcismo, pero esos escritos están bien raros porque primero como que son palabras al azar y luego van tomando una coherencia, y al final lo que dice es como, no hombre, no, si es la maldad pura encarnada. Oye, Luisito, y hace rato mencionaste que había uno que no había querido revelar su nombre. Nunca se supo. Nunca se supo. No sé qué haya sido, porque si el mismo Satán se presentó, entonces ahora imagínate quién ha de haber sido el otro. Yo no sé si exista una entidad todavía más arriba de Satán. En ese sentido yo te diría, pues, que yo sabía que no. O sea, hay una jerarquía muy alta y esa jerarquía, pues, está presidida por Satán, hasta donde yo tenía entendido. Fíjate que después de esto, cuando se quedó Zabulón, entró otro demonio, que este demonio también se hizo como muy presente. Este demonio es el que te digo, el primero que va a tener el nombre de emoción, que es Insomnio. Y este demonio era también muy fuerte. Entonces el padre tenía el don de lenguas. El don de lenguas son esas personas que están orando y se les presenta el poder divino de Dios,
y automáticamente cambian su voz por lenguas. Y es algo que, según yo, no pueden controlar, sino nada más durante la oración empiezan a salirles palabras, pero ellos ni siquiera se dan cuenta de que están hablando en otro idioma. Y a veces son idiomas muertos, idiomas que no son conocidos ya. Sí, sí, sí. Y este fue el caso. Porque en vez de que salieran palabras del padre de la boca del padre, ahora salía un silbidito, que era así como... Ajá, ajá. así. Y él no sabía lo que quería decir este silbidito, ¿no? Pero él trataba de hablar y solamente salía eso de la boca. Con este silbidito pudo expulsar a Insomnio. Entonces Insomnio se fue. ¿Qué le dijo? Lo vamos a descubrir después. Ok. ¿Va? Fíjate que se me hace curioso esto porque normalmente cuando... Digo, obviamente, ¿no? Pues un padre se consagra a la Divina Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y ellos aceptan ser pues una especie como de cajitas, ¿no? Así en el mundo espiritual para que el Espíritu Santo se manifieste a través de ellos y puedan ayudar y dar luz. Y se me hace curioso porque normalmente para posesiones, digamos, de las malas se necesita un cierto permiso, ¿no? Para que estas entidades puedan entrar al huésped. Pero cuando hay, digamos, posesiones, pero de las buenas, en este caso que vamos a suponer que es el Espíritu Santo o un ángel de Dios entra en un servidor de luz, llámese padre. Aquí como es, o sea, pues obviamente, pues sí, el patrón tiene chance de entrar a cualquier puerta, ¿no? Pero, ¿cómo será la experiencia de la persona que tiene esta manifestación? ¿Tendrán también alguna especie como de aviso? Como cuando esta Marta empezaba con los movimientos involuntarios, ¿o es algo nada más que pum, de repente te ilumina? Digo, cada experiencia es distinta, ¿no? Pero estaría chida tener la perspectiva de un padre, porque pues hasta ahorita tenemos perspectivas, pero personas fuera del ámbito religioso tradicional. Claro. Y un padre de estos pues debe tener... Pues es que tú sabes que es nuestro objetivo, ¿no? Encontrar a un padre, no exorcista quizá, pero al menos que tenga una visión más clara de todo esto que nosotros damos a conocer con nuestro vago conocimiento, ¿no? Entonces, si por ahí hay alguna persona de religión, de fe muy amplia o de una espiritualidad bastante fuerte, que de repente pues quiera venir con nosotros y platicarnos y darnos un poquito más acá de conocimiento espiritual, específicamente en alguna tradición o religión, pues la invitación está abierta para que nos visiten aquí al estudio y pues nos avienten todo su conocimiento y las historias incluidas, ¿eh? Estaría increíble, la verdad. Pero bueno, seguimos con la historia. Dale. Cuando se presenta una nueva entidad, de esta entidad en el caso no se habla de su nombre, pero el padre le pregunta, ¿qué fue lo que hizo que Insomnio se saliera tan rápido, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué es lo que significaba ese silbidito que salía de la boca del padre, ¿no? Y este demonio le contestó que ese silbidito decía Espíritu de Dios. Ok. Entonces te das cuenta cómo el padre, a pesar de que no sabía qué era lo que estaba diciendo, realmente significó algo muy poderoso y que fue lo que pudo hacer que este espíritu, bueno, o este demonio se saliera del cuerpo de Marta, ¿no? Mira qué cosas. Y uno a veces sin saber, ¿no? Así es. No sé si esto tenga que ver con algún nombre angelical, porque se supone que cuando se dice que estaba la batalla de Los Ángeles, cuando fue la revuelta de Los Ángeles en contra de Dios, pues dicen que igual en el cielo se escuchó un nombre o una palabra que hizo que retumbaran los cielos y que todos los ángeles, incluyendo el mismísimo Satán, Luzbel en ese entonces. Ajá, vibraran, y pues esa palabra fue la de Miguel, ¿no? O Miquel, dependiendo Pues, en el idioma que lo quieras hablar. Pues aquí te va a gustar lo que viene todavía, porque al fin y al cabo, pues obviamente Dios es el triunfador en esta batalla, ¿no? Bueno, aquí después de saber esto, Zabulón es el que te comento que no se quiso salir durante muchos años, ¿no? En toda la historia de los exorcismos documentados, solamente Zabulón se ha aparecido 3 veces. En los registros solamente se ha aparecido 3 veces y ese te lo voy a decir ahorita. Este dato te lo voy a leer porque pues, realmente está muy bueno. ¿Chale? El primer registro de la aparición de Zabulón se da
lo voy a pronunciar porque es en francés, no sé si esté bien, así que no me crucifiquen si lo digo mal. En Loudun, Francia, en el siglo XVI. Y el caso de este exorcismo se llama de las endemoniadas de Loudun y es el caso de posesión diabólica colectiva más conocido. En 1634 afectó a las monjas ursulinas supuestamente hechizadas por el padre Grandier, quien fue acusado de brujería y condenado a morir a la hoguera. Ah, caray. Entonces te imaginas, ese caso debe estar súper bueno, porque como un sacerdote puede hacer brujería y pues darle en la torre a todas las monjitas, ¿no? Creo que de eso hay una película bastante Se parece a la de la monja, ¿verdad? Hay una película bastante turbia, por ahí creo que tengo anotado el dato, pero ya es viejita, no es no es nueva, no es de las del caso Warren y todo eso, ¿verdad? No, ahí lo tengo anotado, luego te la voy a pasar, porque sí, se me hace que hay una película como, creo que es por ahí de los 70s que la grabaron. No, pues no la conozco, pero si la tienes me lo pasas. Simón. Bueno, el segundo registro de este demonio Zabulón es en los años 50 en un exorcismo realizado por el padre Cándido Almantini. Este exorcista Cándido fue el maestro del padre Amort, del que ya te comenté hace rato, ¿no? Y el último registro que se tiene de Zabulón es precisamente en el exorcismo de Marta. Este fue el último registro. Entonces es un demonio muy poderoso que solamente se tiene 3 registros de él y por lo tanto no hay mucho conocimiento sobre qué puede combatirlo. Pero me imagino que debe haber algo. Bueno, en una de estas sesiones de exorcismo el padre agarró un crucifijo y empezó a ponérselo en la frente a Marta y empezó a susurrarle en el oído. Le susurraba todas las oraciones que él tenía que decir para poder hacerle frente a este demonio. Y Marta empezó a retorcerse con una fuerza brutal. Cuando Marta empezó a retorcerse y a contorsionarse, era una de las formas más violentas que ella había tenido. Cuando se retorció, empezó otra vez a hablar de una forma gutural y de ella volvió a salir ese rugido de animal, pero ahora amplificado todavía. Y no obstante a esto, la cabeza la empezó a sacudir como si se la quisiera desprender del cuerpo, ¿sabes? Y para este momento, ¿ya cuántas entidades tenía todavía dentro Marta? Todavía no se sabe cuántas, Okay. Pero ya había expulsado el sacerdote a muchísimas. Okay. Vale. En este punto, el padre le ordena a Zabulón que salga del cuerpo. La frase que le dice es: sal de este cuerpo, Zabulón, te lo ordeno en el nombre de Jesús. Te ordeno que lo abandones. En este entonces el padre agarra su crucifijo de nuevo y lo coloca entre el vientre y el pecho de Marta. Y Marta empieza otra vez a retorcerse y se lo tuvieron que poner varias veces porque el movimiento violento de Marta hacía que ese crucifijo se cayera. La madre de Marta en este punto llega y le pone un rosario en las manos y lo que hace Marta es agarrar el rosario y aventarlo y empezó a decir un montón de maldiciones y se empezó a alterar y a gritar y a rugir y a hacer todo lo que tú te imagines para poder liberarse, ¿no? Sí. Además de esto, Luisito, nos vas a pasar así como que las oraciones que se recomiendan en este caso, o nada pues más no, las estás mencionando acá. Eso lo estoy mencionando porque realmente, a pesar de que está documentado un montón de sesiones de exorcismo, no se escucha como que completo todo, ¿no? Okay. Sino como que está por fracciones, entonces sería imposible decirte, pero sí se escucha mucho que invocan a María Santísima, ¿no? Entonces cuando invocan a María Santísima también son unas retorcederas que se da esta chica, que se ve que el demonio le duele mucho el nombre de María, ¿no? Abre los ojos y mira a la Madre de Dios. No quiero. ¿Por qué? Bueno. Yo en algún momento, fíjate que había estado estudiando todo esto porque hay pues, religiones que son o que parten de una base judeocristiana, pero se apartan respecto a María, ¿no? Que dicen o no la reconocen como madre de Dios, en este caso pues Jesús. Y específicamente me hace un poquito de ruido esto porque en un montón de sesiones exorcistas pues entra mucho en juego la palabra de María, la Virgen, en cuanto al poder que tiene contra los demonios y el poder del rosario también, ¿no? Claro, y bueno, se supone que aquí le molesta a María mucho al demonio. ¿Por qué? Porque María fue
fue una persona, ¿no? O sea, María, antes de ser una divinidad, estuvo caminando entre los hombres y Dios le dio el poder de poder convertirse en alguien celestial, ¿no? Entonces imagínate cómo fue eso o lo que le ha de arder a una entidad que no es terrenal y que tiene más poder, ¿no? Que una persona haya ascendido a la gloria. Pues es que piénsalo, o sea, si lo ves desde el punto de vista aquí angelical, un tanto receloso, pues tú eres un ser de pura luz. Y volteas a ver a los humanos y somos animales que pues sangran, que sudan, que hacen necesidades fisiológicas que podrías considerar asquerosas, burdas, animales. Entonces, ¿cómo pretendes que Dios, siendo tan grande y tan perfecto, va a querer encarnar en estos cuerpos de carne todos fétidos y muchas veces incómodos? Entonces, esta parte de cómo un animal, si así lo quieres manejar, llegó a grados celestiales mucho más altos o enaltecidos que los mismos ángeles, ¿no? Que son creación así de pura luz. Pues llegó todavía más arriba de lo que eran ellos, ¿no? Y no sé, Luisito, si te acuerdas lo que nos platicaron allá una vez que fuimos a la sierra de el poder del Santo Rosario. Sí. ¿Te acuerdas? ¿Quieres platicarlo también? Sí. Lo que nos dijo ahí. Platícalo. Ok. Una vez nosotros fuimos a una fiesta porque pues nos dijeron que el encargado de, pues vamos a decir que de Zapalapa, pues tenía muchas historias acá interesantes. Él durante mucho tiempo nos comentó que tuvo una vida difícil y esa vida difícil pues lo hizo inclinarse o explorar el lado oscuro de la fuerza, ¿no? Que pues viene siendo pues el satanismo. Él hablaba de un libro satánico que a donde quiera que esté este libro pues solamente trae desgracias al portador y a su familia y que pues esto no para hasta que se destruye prácticamente toda tu vida. Entonces este amigo nos contaba que durante mucho tiempo anduvo metido en esto. Él logró desarrollar, digamos, dones, pero mentales. El mentalismo, lo que hemos dicho, exactamente. Eso no es como que tan bueno de desarrollar. Cuando ya los traes abiertos, pues chido, pero cuando tú abiertamente estás buscando el mentalismo, digamos que eso como que no está tan recomendable. El chiste es que este amigo cae de repente, pues siente el llamado de Dios y por medio de la Iglesia Católica, pues digamos que él empieza como que a limpiar esta vida de oscuridad. Y entonces, bajo su experiencia, él nos cuenta que el Santo Rosario es una de las herramientas más poderosas que Jesús, si así lo quieres traducido, Dios, dejó en este mundo como herramienta para protegernos contra el mal. Contra cualquier entidad. Y él ves que dice que antes de rezar la Biblia, para que la puedas comprender, se debe de rezar un rosario. Y esta es la parte chida, o sea, muchos que dicen, pues un rosario, ¿por qué o para qué? Él no las explicó porque él se sabe al derecho y al revés la Biblia y con versículo y capítulo y todo nos dijo que hay una parte de la Biblia en donde dice que Jesús deja el secreto o el mayor secreto a su discípulo más amado para protegernos contra el mal. Y pues todo el mundo piensa que ese discípulo más amado pudo haber sido Pedro, ¿no? Porque pues a él le dijo, pues tú vas a ser la piedra angular, o que pudo haber sido Andrés, o que pudo haber sido el más pequeño, Pablo, no sé. Pero mucha gente no considera que la primer persona, el primer discípulo que creyó en Jesús, pues fue la que lo cargó 9 meses en el vientre. O sea, a ella directamente le hablaron y le dijeron, ¿sabes qué? Viene aquí el patrón y pues tú vas a ser el vehículo que lo va a traer, ¿no? Entonces, el primer discípulo, la primera que creyó en la encarnación de Jesús fue María. Entonces, a partir de ahí, digamos, gracia ante los ojos de Dios. Y luego, pues, la más amada cruz, ¿quién va a ser? La que estuvo al pie de la cruz, la que no le importó que lo asociaran con él, porque todos los demás, pues, por el riesgo de asociarlo a un delincuente, pues, todo el mundo fuga, ¿no? Entonces, por ahí no sé exactamente el caso de quién, pero yo también tenía registrado de que un padre le hace esta pregunta a no sé qué demonio.
Y a él lo que más le molestaba era precisamente que El rezara rosario y el el rosario. nombre de María. Porque bueno, en el rosario ves que es un Padre Nuestro por 10 Aves Marías, ¿no? Ajá, Entonces sí sí. está... Es muy fuerte el rosario. Bueno, en este punto del exorcismo, el Padre Fortea invoca a San Jorge. Ok. Cuando invoca a San Jorge, Marta empieza a retorcerse y se empieza a arquear. Hace un arco en donde su cabeza casi toca los pies. O sea, es tan grande el arco Ujú. y empieza a temblar y empieza a levitar. Se levantó 20 centímetros del suelo enfrente de todos. Ala. Y en este punto hay algo que está muy difícil de creer, pero bueno, yo sí lo creo. Ujú. Sus manos empiezan a cambiar de forma y empiezan a tomar o adoptar una forma como si fueran de garras. Ok. Ahora, yo me pregunté quién es San Jorge. Y San Jorge fue un soldado romano que fue desvivido Ajá. por su fe cristiana, entonces se convirtió en mártir y ahora es un santo que lucha contra el demonio. Ok, ok. Entonces, ¿cómo ves esa parte? Fíjate que muchas personas desvirtúan lo que son los santos, ¿no? O sea, los santos no es un dios como tal. Es un intercesor en el mundo espiritual que puede hacer que tu pedido, tu oración, pues llegue más rápido a Dios, porque pues a lo mejor ese es un hijo consagrado del Padre porque pues defendió la fe y entonces tiene línea directa, ¿no? Sí, Entonces, es como para mandarlo por paquetería express, ¿no? Por si no escuchas el llamado, ellos te ayudan. No es que ellos te hagan el milagro, es que ellos pasan tu mensaje para que el de arriba, el más poderoso, te haga el milagro que tú quieres, ¿no? O te conceda la petición, así decirlo. y que supuestamente, o sea, este servicio que hacen a la humanidad es por amor precisamente, Exactamente. ¿no? O sea, esa ayuda pues, es energéticamente todavía más chida porque pues alguien que ya cumplió su labor aquí, que ya trascendió, dice pues por amor me quedo otro ratito para ayudar. Para echar la mano, ¿no? Bueno, fíjate que en este punto, después de que levitó y todo esto, el padre empezó a hablar en latín y le ordenó, le dijo, sal Zabulón, ¿por qué no quieres salir? Y Zabulón le contestó, porque quiero hacerla sufrir, porque con esto doy más testimonio de que Satanás existe. Aquí a mí me causa un poquito de controversia porque yo había escuchado muchas veces que Satanás no le gusta que sepan que él existe. Es mejor que la gente no crea en él porque entonces él se aprovecha de esa no creencia para poder irse metiendo poco a poco y poder pues ganarte, ¿no? De su bando. Sí, sí, sí. Entonces sí me hizo un poquito de ruido esto, ¿no? Y bueno, aquí en esta parte es donde ya empiezan a meterse los periodistas, ¿no? El caso ya como que se hizo viral. Ajá. Y muchos periodistas empezaron a ir a las sesiones de exorcismos y ahí es donde vienen las partes más interesantes. ¿Qué es lo que buscaba esta entidad, no? Como que darle difusión a este tipo de manifestaciones extrañas. Así es. Vamos a recapitular un poquito. Nuestra amiga Marta inicia con dolores, aparentemente sin ninguna explicación médica. Busca ayuda, no se le hace mucho caso, la mandan al psiquiatra hasta que ya hay manifestaciones en donde incluyen voces extrañas y Guturales y sonidos de animales. y las levitaciones, ¿no? Así es. ¿Qué más quieres? Ya después de esto ya le creyeron y ahora sí viene la caballería, se le empiezan a practicar una serie de rituales de exorcismos y hasta ahorita todavía no se sabe cuántos ya le habían expulsado, seguíamos todavía con uno en mira, ¿no? El que siempre persistió, que fue Zabulón. Ok. Bueno, durante una sesión de exorcismo, uno de los periodistas empieza a documentar todo este proceso y haz de cuenta que otra vez Marta se arquea. Pero se arquea de una forma así imposible. Y cuando está arqueada, empieza a estirar la mano. Y la estira para alcanzar una hoja de papel que estaba cerca de ella. Le acercan la hoja de papel y se la dan. Le acercan la hoja de papel y le dan un lápiz y empieza a escribir. Pum, 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 pum. Empezó a escribir. ¿Cuál fue la sorpresa de este periodista? Que al finalizar esa sesión de exorcismo, el padre le da la hoja
que había escrito. ¿Y qué crees? ¿Qué había? Bueno, lo que decía este texto era la conversación que había tenido el padre con la entidad. O sea, todas las preguntas que hacía el padre de dime quién eres, bla, bla, bla. Ajá. Y las contestaciones de Zabulón. Entonces esto estuvo así súper, súper, súper cañón, porque imagínate estar contorsionada, no ver la hoja, estar estirada, escribiendo sin ver lo que escribes y que todo salga perfecto, ¿no? Esto es como un milagro malo. Sí, pues sí. Así, ¿no? Fuerzas sobrenaturales actuando sobre una conciencia, sobre un cuerpo. Exactamente. Y dentro de este texto destaca este renglón, por así decirlo. Esto es como la parte más destacable de este texto. Estas son palabras del demonio Zabulón, que decía, quería desesperarlos porque tenía refuerzos. Satanás, pero ya se fue. Entonces ahí fue la primera vez que se presentó Satanás sin hacerse visible. Pero ya había un antecedente de que ya había estado dentro de estos rituales poseyendo también a Marta. Y entonces esta entidad se hacía la fuerte porque tenía ahí el refuerzo sin que supiera el padre. Claro, tenía una legión de refuerzos, ¿no? Incluso en este momento ya se sabía que Lucifer había estado ahí, pero ya no habla más. O sea, de todo lo que investigué, no encontré sobre cómo se presentó Lucifer o esto, pero ahí ya se tenía registro de que también se había aparecido Lucifer. Ok. Fíjate que se me hace extraño esto, o sea, porque normalmente al que sí se le asocia como el malo, malo, malo es el Satán. Y todavía hay algunas tradiciones que tienen alguna confusión o que ponen en tela de juicio de que Lucifer sea realmente el ángel malo. O sea, pero ahorita que ya sale ahí, lo ponen con su nombrecito en la lista de los más buscados, pues Exacto. podría, pues sí, tomarse como que pues es un ángel caído, ¿no? Malo. Sí, el más poderoso, yo quiero creer, ¿no? Pues sí, pero es que, o sea, hay confusiones porque te digo, en algunas partes de la Biblia se te dice que el ángel o el lucero de la mañana, que es el ángel de Jesús, Que es Lucifer, ¿no? se supone que es Lucifer, entonces estaba esa confusión de que si en realidad es una manifestación buena o es una manifestación mala, si nos trajo el conocimiento para que saliéramos de una falsa esclavitud, o si en realidad era la serpiente mala que nos vino a poner en tentación para caer en el pecado original y que sufriéramos un castigo eterno. O sea, hasta ahorita no se sabe a ciencia cierta si es una entidad positiva o negativa. La tradición y pues ahora sí que el cristianismo, la más cultura en la que vivimos te dice Satán y Lucifer, los dos son malos. Yo sí creo que son malos, porque si no, no se presentarían este tipo de casos, ¿no? Sí, Con ellos, precisamente. Uh-huh. Bueno, fíjate que después de esta aparición de Satanás silenciosamente, pues Marta y su mamá se van a su casa. Y Marta se comunica con el padre para decirle que Marta había tenido una crisis y había hecho otro escrito, que es el escrito que del que te hablé hace unos instantes cuando empezamos con esta plática. Te lo voy a leer porque te digo que está un poquito extraño, pero decía esto: no salvación a los hijos de Satán, libertad, él nunca feliz, no se da cuenta, los pactos hacen eso, la voluntad lo niega, él lo odia, no quiero que recen, quiero que no crean en Dios, quiero perder el máximo de almas, quiero llevarlos a la desesperación y a la destrucción, los educo con falsas promesas que jamás cumplo, para engañarlos y traerlos a la oscuridad. La gente se hunde poco a poco porque no me hago presente. A través de los vicios estoy yo. San Miguel me obliga a escribir esto porque la humanidad debe saber para poder defenderse. Yo quiero su perdición. Les digo que no deben de creer. No hagan nada moral. Nada es pecado. Los odio. Cuanto más se alejan de Dios, más actúo. Yo soy Satán. Entonces sí está bien cañón esto, porque imagínate, ahí él mismo está diciendo, carnal, cantado el asunto. Es que él mismo está diciendo, no me presento. Pues estoy viviendo bajo las sombras para que tú creas que estás bien. Se dice que Satanás empieza a manifestarse en los pequeños vicios. Te estoy hablando de un ejemplo, la ludopatía. La ludopatía es un vicio muy difícil de quitar. Para los que no sepan, ludopatía es el vicio a los juegos de azar, sí, ¿no? Esa gente que va y se gasta muchísimo dinero en el bingo y que no pueden no ir un día, ¿me entiendes? O sea, o el alcoholismo,
el consumo de sustancias adictivas. En todo eso hay una parte maligna, ¿no? Que está detrás y te está consumiendo poco a poco. Pues es que en teoría, como dicen los abuelos, todo, absolutamente todo en exceso puede convertirse en un veneno, incluso el agua. Si tú bebes más agua de la que tu cuerpo necesita, hay una descompensación, una pérdida electrolítica, y aunque tengas exceso de agua, tu cuerpo va a responder de formas como si estuvieras carente de agua, con calambres y cosas así. Entonces, la diferencia, como ya muchos dicen, entre una medicina y un veneno está en la cantidad. Y ahora bien, como parte de estas recomendaciones que uno esperaría recibir para saber cómo prevenirse es, punto número 1, hay que aprender a discernir y a tener una cierta disciplina con nosotros mismos para no caer en un completo, digamos, libertinaje, ¿no? Hay que saber discernir entre qué es libertad y qué es libertinaje. Claro. Porque una vez una amiga me explicaba este tema de las posesiones respecto a lo maligno de esta forma. Todos, absolutamente todos, estamos siendo igual de tentados que los que han sido pues, poseídos en algún momento. De un lado tienes al angelito y del otro tienes al demonio. Pero piénsalo en términos de el simbionte este de Marvel, el Venom. Este huésped anda buscando, bueno, más bien, este parásito anda buscando huéspedes, y no todos son como que el huésped ideal. Va a haber algunos que espiritualmente son muy fuertes y de entrada lo rechacen, pero va a haber otros necesitados o muy carentes, como es nuestro personaje, el Eddie Brock, que está necesitado y carente por muchos aspectos emocionales. Y entonces, la pregunta interesante es, ¿tú qué es lo que alimentas en tu vida? ¿Alimentas al Venom con emociones, experiencias y sentimientos negativos? ¿O alimentas la luz? ¿Haces oración? ¿Practicas ayunos? ¿Meditas? ¿Haces ejercicio? Y entonces, dependiendo de qué es lo que vaya ganando tu voluntad, va a ser la fuerza en la que tú te puedes defender de un ataque demoníaco, una posesión, porque tú tienes el control de ti. Normalmente se habla de que pues la oración, eso es lo que te conecta directamente con Dios. Después por ahí hablan también de el ayuno. El ayuno no solamente de alimentos, sino de cualquier cosa. También. Sí, de cualquier cosa que te produzca placer. ¿Por qué? Porque a la hora de que tú te privas de un placer, estás mortificando o estás haciendo la mortificación del cuerpo. Y la mortificación del cuerpo es, mueres a los placeres carnales para que espiritualmente, cuando estas entidades quieran llegar y seducirte con esas mentiras de que te voy a dar esto y tengas más fortaleza, sepas decir, ¿sabes qué? No, gracias. De hecho, pues algunos padres que se dedican a esto, ellos de plano dicen, si Satán se presenta a tu puerta y quiere hablar contigo, para empezar ni le hables, ¿no? O sea, hay muchos que se quieren poner a dialogar. Tú para empezar ni le hables. Ahí caemos en lo mismo, en lo que dices, que hay que hacer una diferencia entre libertad y libertinaje, porque también, te lo pongo así, yo no me emborracho desde hace muchos años, pero sí me tomo 1 o 2 cervezas, ¿no? Entonces ya tengo un control, ya probé lo que era emborracharse, y era horrible, por cierto. Entonces, ahorita que tengo un control, podría decirse que ya esa parte de placer del vicio de estar completamente ebrio ya está totalmente cerrada, sí, ¿no? Entonces es un ejemplo, ¿no? No caer en los vicios, tener como una dosis pequeña de placer, porque también no está mal tener placer. Sí, claro. Sí. Pero obviamente con mucho control. Ese es el libre albedrío, ¿no? Que tú decides irte de plano a lo malo o pues nada más date una probadita, ¿no? De hecho, fíjate que ahorita que mencionas lo del alcohol, hay algunos escritos en donde al alcohol le ponen el nombre de alcohol, que es un demonio. También. Y, digamos, haciendo una comparación metafísica o alquímica, el alcohol normalmente lo utilizas en compuestos químicos para disolver o para separar. Con el alcohol extraes las esencias de las plantitas, ¿no? Para que tengas ahí de repente tus
tus aromas o tus inciensos. Y entonces, espiritualmente se dice que cada vez que uno bebe alcohol, uno está haciendo o provocando una separación del alma, del cuerpo, y por eso es que es más fácil que ciertas entidades o demonios negativos que están escondidos en este vicio del alcohol entren dentro de tu cuerpo en este periodo de separación de tu alma, y es cuando tú empiezas y echas loco. Claro. Y de repente al otro día no te acuerdas porque no estaba tu alma dentro de ti, no estaba tu conciencia en tu cuerpo. ¿Y quién fue el que tomó control de todo esto? Este demonio llamado... Sí, que tengas unos blackouts ahí bien locochones, que al otro día tengas cruda moral y empieces a ver tu celular, a ver si no mandaste un mensaje que no querías mandar, o revisas tu cartera a ver si tienes cartera, ¿no? Exacto, y digo, no quiero sonar así como de que soy golpes de pecho, porque yo la verdad en algún momento, pues sí, cuando me tocó echar fiesta, pues no había barra que nos alcanzara, la neta. Pero pues ya ahorita viendo las cosas a este nivel de conciencia, pues sí está chido que pues de repente te das acá tus gustitos, pero hasta, como dices, cierto límite, ¿no? Exacto. Yo ya sé dominar a la bestia, ya sé dominar a la tentación, pero cuando uno sucumbe y no tiene ninguna especie de autolimitación, pues es más fácil que llegan estas entidades, te prometen lo que sea y tú dices, te doy mi voluntad, ¿no? Exactamente. Bueno, continuando con la historia, en la siguiente sesión de exorcismo solamente estaban el padre, la mamá y Marta. Y el padre le ordena a la entidad que le diga cuántos seres están ahorita dentro del cuerpo de Marta. Y ahí es donde se viene lo más difícil. La voz más aterradora en el mundo que haya oído el padre. La voz contestó: solo yo, Satanás. Alam. Entonces, en ese momento, el cuerpo de Marta empezó a hacer otra vez lo mismo de querer escribir. Le pasaron la hoja y el lápiz, y en esta ocasión escribió algo ya no malo, porque en esta ocasión el que escribió o el que mandó este mensaje no fue Satanás, no fue Zabulón, no fue ningún otro demonio, fue San Miguel. Míralo. Y el texto que escribió solamente decía: deben tener fe, queda poco. Aquí es donde yo te quiero hacer un paréntesis para decirte que es el único exorcismo de donde se tiene registro que a través del cuerpo de una persona se comunica un ser celestial. En este caso, San Miguel. Entonces esto fue también como una bendición muy grande para ellos, porque al recibir una respuesta ya de los mayores de allá arriba, quiere decir que ya están ganando la batalla. Y más el mensaje que les pasó de ya falta poco, resistan, ya resistieron un montón de años, pues vamos a seguirle dando fuerte, ¿no? Sí. Fíjate que se me hace bonito y curioso esto, porque así como tú lo habías dicho, pues normalmente el Satán vive en la sombra, pues es el que mueve los hilos sin que tú sepas realmente para quién estás trabajando. Y ves que pues todo el mundo tiene sus teorías de que ahora sí ya está cerca el fin de los tiempos, que porque pues ya nos estamos acercando a este cinturón de... ¿cómo se llama? El de fotones de Alcione, que la vibración Schumann, que estamos iniciando nuestro regreso a ese centro del universo cósmico que nos va a alimentar de mayor energía o electrones. Entonces, muchas tradiciones, muchas profecías y muchos elementos en teoría celestes o cósmicos acuden o coinciden en esta época. Y entonces está raro de que... Bueno, no está raro, está chido de que Miguel está haciendo que se destape el monstruo detrás de la máscara, ¿no? Como en la de Scooby-Doo. Claro. Para que digan, si existe, los está agarrando de güeyes, y los que crean, manténganse porque aquí estamos, ¿no? Aquí el mensaje de todo esto yo creo que es sí creer en el diablo. ¿Sabes? Porque si crees en él te va a dañar menos, ¿no? Vas a darte cuenta de qué es lo que está mal. Bueno, continuando,
ahí, estando poseída por Satanás, volvió a hacer la mano para escribir otro texto aparte del que te acabo de decir. Ujú. Y este texto te lo voy a leer también. Para empezar, esta chica todavía poseída por Satán, vuelve a salir esa voz horrible de la boca de Marta. Y con esta voz terrorífica le dice: la señal de la cruz es lo que más nos atormenta, es lo que más nos mortifica. De ahí el padre le pone una hoja a Marta en su vientre, le dan el lápiz y empieza a escribir otra vez, ¿no? Empieza a escribir otra vez. Y Satanás decía: Miguel me ordenó escribir lo siguiente. Ok. Y entonces en este texto Miguel le obligó a escribir a Satanás que las cruces en la cabeza era lo que más dolor les hacía sentir a ellos en el momento del exorcismo. Ajá, ajá. Entonces ya tenían como varios datos para poder documentar y tener como armas en contra de estas entidades. Ya era más. Entonces, al momento de que San Miguel le ordena al mismo Satanás a hacer esto, pues obviamente es una información real, ¿no? Ujú, que ya sí. pueden ocupar como un armamento para poder combatir a este tipo de demonios. Y pues está chido porque fíjate que yo creo que sin quererlo o sin saberlo, pero pues Dios siempre tiene un plan, ¿no? Yo creo que dentro de los planes del Satán era darse a conocer para que la gente le tuviera miedo y a lo mejor crear este pánico acá sistemático en donde todo mundo se sume en una nube todavía de mayor temor y pues estas entidades empiezan a ganar la guerra. Pero sin saber que el hecho de que esta posesión fuera tan expuesta a los medios iba a hacer el efecto contrario, que el Exactamente. mensaje de Dios, o específicamente el mensaje dictado por Miguel, pues fuera el que se diera a conocer, no tanto como por lo malo, sino que para los que están buscando lo bueno, sepan que siempre va a haber alguien detrás, ¿no? Exactamente. Y bueno, ya en una de las últimas sesiones de exorcismo se vuelve a presentar una voz dentro del cuerpo de Marta. Ujú. Pero esta vez era una voz angelical, una voz súper bonita. Y en esta voz decía: tengan fe, vendrá un gran bien para toda España, ya que con este testimonio más personas creerán. Ahí está lo que tú acabas de decir. Mira, Que chido. entonces el mensaje a últimas fue un mensaje positivo, y para que toda la gente que no creyera, ahora con este suceso creyó y se puede proteger más de estas entidades. Ujú, sí. Y bueno, después de 6 años de exorcismo, en el año 2008, el padre hace su última sesión y libera a Marta de Satanás. Paso. Después de ese Via Crucis enorme, Pues ¿no? estuvo bien cañón. Imagínate 6 años estar viviendo diario con esta entidad que te esté atormentando y te esté haciendo un millón de cosas. Sí. Pero hay algo, y me extraña de ti, que no me hayas preguntado, porque tú eres muy observador siempre y muy chismoso también, Más o menos. que no me has preguntado cómo fue que Marta cayó en esta posesión. Pues fíjate que no tenía idea si había documentación previa, pero pues sí, sí la hay. obviamente. Y fíjate que también está peligroso, porque es como en el capítulo que hablamos sobre la envidia, ¿no? Que Ajá. de este chico que me enseñó un mensaje de voz en donde decía que por la envidia quería que un santero le diera crank, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. Bueno, pues es algo parecido. Ah, caray. Porque aquí fue un chico de la universidad que estaba obsesionado con Marta, Ujú. y Marta pues lo rechazó, supongo que no le gustaba o algo así, y él, con el coraje del rechazo, empezó a hacerle brujería con una secta satánica. Ah, caray. Entonces le hizo brujería, y como no funcionó tampoco la brujería, entonces empezó a mandar entidades para que la atormentaran y tomaran el control de su vida. Durante estos 8 años, este chico, de estos 6 años, perdón, este chico, dentro de esa secta, hacía rituales para mandar a uno y otro y otro y otro demonio. Es por eso el número tantos. de demonios que estaban poseyendo el cuerpo de Marta. Pues pobre Marta tuvo que aguantar. Exactamente, así que como moraleja debemos de estar protegidos espiritualmente, porque no sabemos qué persona pues fuera de sí pueda atacarnos, ¿no? Espiritualmente, y nos va peor que si fuera un ataque físico. Pues es lo que habíamos dicho, o sea, las envidias son micro odios ahí, y el odio pues es una energía de vibración muy baja que si te dejas dominar por estas emociones, pues
un demonio te entra y te hace o te da 1000 ideas para que tú caigas en malas prácticas. Pero fíjate que dentro de toda esta historia, si tú vas con cualquier persona, absolutamente con cualquiera, de cualquier religión, de cualquier secta o de cualquier creencia espiritual, si tú haces la pregunta, ¿quién está por encima de todo? ¿Quién puede deshacer cualquier hechizo, brujería, maldad, bla, bla, bla? Todos absolutamente te van a referir a que hay un Dios. Y es un ser de luz. Entonces, respetando las creencias, pues muchos de nosotros actuamos impulsivamente por miedo o por ciertas emociones. Pero, pues, ¿dónde queda la parte lógica en donde decir, pues, si hay un ser pues superior a todo esto, pues, ¿por qué no hablo con ese ser, no? O sea, está la historia de San Cipriano, que él empezó siendo un hechicero y que pues de repente alguien llega y le dice, oye, pues necesito ganarme la voluntad de esa doncella. Y pues en ese entonces no era San Cipriano, sino era Cipriano el hechicero. Sí. Y pues sí, yo puedo ayudarte con eso. Y empezó a hacer sus trabajos. Y la damisela nomás no caía. Y pues a todo esto, pues Cipriano llega con la damisela y le pregunta, bueno, ¿a ti quién te protege o quién es tu Dios? Y pues ya es cuando ella le habla de su religión, Cristo, y Cipriano tira todos sus libros de hechicería y se convierte al cristianismo y por ahí tiene su grimorio de San Cipriano, que son un montón de prácticas entre esoterismo, pero cambian, digamos, los mantras por oraciones o por rezos. Ok, entonces es una combinación de ambas. Es una combinación de ambas y entonces eso te hace ver o te debería hacer creer que en realidad las religiones o las creencias no están peleadas. Siempre y cuando, yo siempre he dicho, Dios va a escuchar lo que haya en tu corazoncito. Claro. No en tanto en sí, sino lo que estás repitiendo como perico muchas veces sin saber, sino de que pues lo hago porque yo sé que esta oración pues es para bendecir a mi familiar o para despedir a alguien o para pues a pedir la atención de Dios, ¿no? O sea, yo no sé, no estoy seguro si Dios distinga de inglés, francés, alemán, italiano o más bien lo que le quieras transmitir con el corazón. Yo creo que lo que le quieras transmitir con el corazón y bueno, no está de más volver a repetir que tener fe es creer en lo que no se ve. Si tú lo crees, lo vas a crear porque también el poder de la mente tiene que ver mucho dentro de la fe. Uh-huh. Independientemente de eso, saber orar. Muchos pensamos que orar es rezar y los rezos no están mal, también están bien, pero no hay como platicar con Dios. Sí. El hecho de que tú te comuniques con Dios como si lo estuvieras viendo, como si lo tuvieras de frente, eso es una parte muy importante para poder comunicarte con Él. Y te lo juro que llega un momento en el que dejas de sentirte tonto, porque al principio ese fue mi sentimiento. Te hablo de una experiencia particularmente mía, en donde yo empezaba a hacer oración y yo decía, no, pero ¿cómo estoy diciendo esto? ¿Cómo estoy diciendo aquello? Y llega un momento en el que se te va haciendo tan normal uh-huh. que ya puedes platicarlo como si realmente lo tuvieras enfrente, y ahí es donde vienen las bendiciones y donde viene esa sensación de bienestar y de que, me sentí escuchado y pues ahora el milagro que pedí o la petición que tuve se me va a cumplir más rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque lo crees. Se dice que también hay que decir, por favor, yo sé que esto se me va a cumplir, no nada más que venga pronto, y creerlo que así es. No tampoco pedir esperando a que por favor se cumpla, por favor que se cumpla. No, yo sé que se va a cumplir, pero ojalá y sea pronto, ¿no? De hecho, ya si te quieres ir un poquito a todo esto que está muy moderno, que hablan de los decretos y que yo me mentalizo para esto, de nada les va a servir si ustedes decretan o dicen algo si no hay una emoción de por medio. Para que algo se manifieste de forma física en este mundo, tiene que haber una emoción. Y entonces, una emoción normalmente está ligada con un acto de fe. Porque tengo que sentir, o sea, si estoy pidiendo que Dios me bendiga con un carro nuevo, tengo que sentir que estoy saliendo y que ahí afuera hay un carro nuevo, como esa emoción que voy a sentir cuando esté ahí. Tú tienes que crear esa emoción antes, que es dar por hecho que lo que estás pidiendo ya está ahí. O sea, es una forma diferente de ver esto de
el decretar y el mentalizar, siéntelo, vívelo, como si realmente estuviera ahí. Y se supone que cada vez que tú generas una emoción, empiezas a generar, digamos, el medio necesario para que tu realidad se cumpla eso que estás sintiendo, ¿no? No, pues es un consejito bien padre. Ahora hay que aplicarlo de esa manera, ¿no? Y bueno, también compartir la experiencia, si funcionó o no funcionó. Sí, claro, o sea, el problema es que tú no te sabotees, porque tú puedes decir quiero un carro, ¿no? Pero pues al rato ahí la emoción te traiciona de, pues sí, pero igual y me he portado mal o no me lo merezco porque no he hecho obras buenas. Si tú te saboteas a ti misma por las razones que sean, pues no va a llegar. Entonces, por eso siempre vamos a insistir, a donde esté tu atención y tu intención, es a donde se van a ir tus manifestaciones. Así es, René, pero bueno, esto fue todo por el capítulo de hoy. Yo espero que te haya gustado esta historia. A mí me encantó porque nos está súper interesante todo lo que platicamos el día de hoy, aparte de los consejos, aparte de tu punto de vista, del mío, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, bendito Dios que Marta pudo salir adelante de esto, porque hay muchas personas que no lo logran, ¿no? Entonces, pues yo quiero invitar a toda la comunidad a que se suscriba a nuestro canal, a que activen la campanita y compartan nuestro contenido para que podamos llegar a más personas y así tener la oportunidad de seguir generando todo esto para ustedes. Nos encuentran en redes sociales, Facebook e Instagram como 271 Podcast y en TikTok como 271 Podcast. Asimismo, mándennos sus historias por correo electrónico al 271podcastoficial@gmail.com. Y no está de más decirles que si quieren un tatuaje conmigo, me pueden encontrar en Instagram como Luiski1. Si de repente quieren hacer una sesión de meditación, relajar el estrés de la semana o hacer un temazcalito, pues me encuentran a mí como René.nana. Mis amigos, no me resta y no nos resta más que agradecerles el tiempo que se han tomado para escucharnos. Luisito, esta historia la verdad la agradecemos mucho porque pues hiciste toda la chamba de investigación y pues en lo particular pues es bonito que de un caso que podríamos considerar negativo pues haya salido mucha Tanto luz positivo, y claridad, exacto. ¿no? Entonces, amigos, recuerden que al final del día pues no importan las historias que nosotros o cualquiera les cuente, la verdad no se encuentra allá afuera. La verdad se encuentra dentro de cada uno de nosotros. Bye. Adiós.